Bueno, estáis viendo en pantalla mis primeros pasos como ilustrador. He intentado hacer una imagen que de alguna forma recogiera la esencia y todos los elementos del mensaje que vamos a tener hoy. Y espero que esa no sea nuestra situación, esas dos personas, y si lo es, que a partir de hoy lo sea un poco menos. Hay determinados aspectos en nuestra vida que actúan como un muro en nuestra relación con el Señor, un muro que nos impide servir a Dios, que ocupe ese lugar que debe de ocupar en nuestra vida y todo lo que conlleva. No sé si recordáis el domingo pasado que Pedro nos hablaba de uno de esos muros que estaba relacionado con el ayuno. Tal como ayunaba la gente, lo que había en su corazón era algo que era un obstáculo, y era la hipocresía. Es decir, había gente que ayunaba y realmente sus espectadores no eran Dios, no lo hacían con una motivación correcta, sino que lo hacían con una motivación muy incorrecta. Sus espectadores eran otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, esto actúa como un muro, lo hemos visto la semana pasada, y hoy vamos a ver otros aspectos de nuestra vida cotidiana, que también actúan como un verdadero obstáculo para que podamos llevar una vida de adoración, una relación auténtica con el Señor. Y están relacionados con el dinero. No es el dinero en sí, sino que es la actitud que tenemos hacia el dinero. Veis ahí a vuestra izquierda alguien que representa la avaricia, el amor al dinero. Ese es un gran obstáculo en nuestra vida de adoración. En segundo lugar, vemos a una persona que está leyendo un periódico que habla del futuro y está tremendamente preocupado. Pues también la ansiedad y cuando buscamos el refugio en el sustento económico de una forma exagerada, también eso va a ser algo que actúe como obstáculo. No sé si os sentís identificados con alguno de los dos, o con los dos o a lo mejor con ninguno, pero este es un problema muy común. De hecho, estamos leyendo un libro en los discipulados, un libro de Gregory Odgen, y dice él, yo no lo investigué, pero dice que 1 de cada 10 versículos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, habla de la riqueza y la pobreza, habla de esta temática. Y si vamos al Evangelio de Lucas, dice que esa referencia se reduce a 7 versículos, es decir, 1 de cada 7 versículos va a hablar de la riqueza y la pobreza. Jesús va a centrar el mensaje de hoy, el mensaje que está dando a sus discípulos, en hacer un uso correcto de nuestras posesiones, de nuestra riqueza, de aquello que tenemos. Así que vamos a ver tres llamados importantes para nosotros, para ser verdaderos discípulos y sobre todo en el uso del dinero y de la riqueza que tenemos. Este va a ser el bosquejo de esta mañana. He decidido primero ver el versículo 24, no es el del principio, sino que está precisamente en el centro del mensaje, el versículo 24, y he considerado tocarlo en primer lugar porque me parecía que es el versículo más importante, es el versículo que preside, que sirve de cabecera para darle sentido al texto. Es un versículo, además, que al estar en el medio hace como de bisagra, hace este mecanismo. Después vamos a ir a ver este segundo apartado, este segundo llamado. Vamos a ir hacia atrás, versículos del 19 al 23. Este llamado a vencer la avaricia, el hombre que representaba a vuestra izquierda esto. Y en segundo lugar vamos a hacer este efecto de bisagra. Vamos a ir después del 24, que son ahí puse el 24, pero es del 25 al 39. Cómo vencer la preocupación excesiva por el futuro. Aspectos importantes y un lugar que ocupa el dinero en nuestra vida que muchas veces no debería de ocupar. Así que vamos con este primer versículo, el versículo 24, Mateo, capítulo 6, versículo 24. Dice así: Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Desde que Dios creó al ser humano, hasta el día de hoy, siempre ha buscado tener un papel de señorío, un papel de señor en nuestra vida. Ser señor es todo lo contrario a que vivamos de una forma autosuficiente, a que nosotros seamos nuestros propios dioses, a que nosotros decidamos qué está bien, qué está mal, a que vivamos la vida a nuestra manera. Esto realmente es un mensaje impopular en el día de hoy, decir que Dios, que Él quiere tener ese papel central, ese papel donde lo amemos, donde busquemos en Él nuestra protección, la provisión, donde
busquemos qué es lo importante para él y que él decida lo que está bien y lo que está mal. Hoy más bien es todo lo contrario, nuestra sociedad vive de forma individualista. Si a ti te apetece ser esto, sélo, si tú piensas de esta manera, hazlo, que nadie te cuarte, lo que llamamos tu libertad. Pero vemos que en la Biblia, desde el principio, ya cuando Dios creó al primer hombre, ha buscado ser Señor. En el Edén, cuando creó a Adán y creó a Eva, recordáis, en el jardín, allí los puso y allí ellos estaban viviendo en perfecta armonía. Ellos dependían de Dios, Dios les ponía en ese jardín donde había animales, donde había sustento a través de las plantas, y el hombre estaba bien. Después ya sabemos qué pasó con esa historia, ¿no? El hombre y la mujer decidieron independizarse de Dios, y a partir de ahí vino las consecuencias desastrosas para la vida de la humanidad. Cuando el hombre decide independizarse, un llamado a vivir bajo el paraguas de Dios, y el hombre decide salirse. Si vemos la historia del pueblo judío, cómo Dios iba guiando a este pueblo, al pueblo de Israel, y también una y otra vez, si leéis el Antiguo Testamento y vemos todas las referencias en la ley, les dice una y otra vez: yo quiero que volváis a mí, quiero ocupar este lugar, no tengáis dioses delante de mí. En los mandamientos que le da Moisés, allí en el monte Sinaí, en las tablas de la ley que aparecen esos 10 mandamientos, vemos que el primero dice esto: no tendrás otros dioses, ama al Señor con todo tu corazón, solo hay un único Dios. También en Deuteronomio 6, en la conocida Shema, esta declaración que los israelitas estaban obligados a decírselo a través de sus generaciones, sus hijos y sus nietos, también aparece esto. Dice: al Señor temerás y a Él solo servirás. Este llamado de que Dios ocupe este lugar central en nuestra vida. Si vamos al Evangelio, mucho tiempo después, ya mucho más cercano, con este nuevo pacto, el Evangelio, la buena noticia para nosotros, nos habla de Jesús, un Dios que decidió entregarse por nosotros, un Dios como Salvador, lo hemos visto esta mañana. Dios decide salvarnos, pero hay un pilar que es importante: Dios como Salvador, pero Dios también como Señor. Dios es el Señor de la creación, es el Señor de la historia y busca tener este papel en nosotros. No que vivamos de cualquier forma, no que vivamos aparte de Él, sino un Dios que quiere tener ese lugar central en nuestra vida. Tristemente, esto muchas veces no ocurre así. Ni siquiera en la Iglesia tenemos muchas tentaciones, muchas veces estamos desenfocados. Este lugar central lo ocupan otras cosas que no es Dios. Puede ser, por ejemplo, una pareja, un chico o una chica, que es más importante para ti. Estás enamorado y dices: mira, me da igual lo que diga Dios, mi centro ahora mismo es esta chica, es este chico. Puede desviar a Dios de ese lugar. Puede ser nuestros hijos. Nuestros hijos pueden desviarnos, tenemos tanta pasión por ellos desde que nacen pequeñitos y se llevan nuestro corazón, y dejamos también, o podemos cometer el riesgo de dejar a Dios de lado, de que Él no sea el Señor en nuestra vida. Puede ser cualquier cosa. Quizá en tu mente estás pensando en otras tentaciones, otras situaciones que pueden hacer que Dios no sea el que está teniendo el control de tu vida. Y hoy de lo que hablamos es de que la riqueza, nuestras posesiones, el dinero, nuestra cuenta en el banco, sea lo que marca realmente el curso de nuestra vida, lo que nos da la felicidad, lo que nos da la estabilidad. Puede que haya ahí un Señor en nuestra vida oculto. Por eso dice aquí Jesús a sus discípulos: no podéis tener dos señores. O amáis a Dios como el que está por encima de todo en un lugar central, o está la riqueza. No puede haber dos, o uno u otro. Y si somos verdaderos discípulos, si somos creyentes, este es un lugar que solo debería de corresponder a Dios. Hoy, como decía Abel, se celebra el Domingo de Ramos. Esto es un reconocimiento en aquel momento de Dios como Salvador, pero Dios como ese Señor también al que se sujeta el pueblo, de una forma externa. Dios lo que busca no es que sea algo religioso, algo de un día, algo que vengamos aquí y lo hagamos de forma externa, sino que lo que busca Dios es un cambio de corazón. Es que internamente, en nuestro día a día, mañana, primera hora, cuando te levantes, cuando tengas que enfocar cómo vas a gestionar tu dinero esta semana, pues que cuentes con Él, con que la riqueza no ocupe el lugar que ocupe Dios. Así pues, vamos a ver el primer llamado, este es el primer llamado, vamos a ver este segundo yendo hacia atrás en los versículos del 19, en primer lugar al 21. Para ser verdaderos discípulos de Jesús y quitar estos obstáculos, y es dejar atrás o vencer la avaricia. Así que vamos a ver Mateo 6, versículo 19, y dice así:
No os acumuléis tesoros en la tierra, dice Jesús, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Comienza Jesús diciéndoles, no os acumuléis tesoros en la tierra. ¿Qué es lo que les está diciendo? Les está diciendo, cuidado, cuidado con la avaricia, no seáis avariciosos. La avaricia es el deseo grande de disponer para ti, de acumular riqueza. No vivir con lo necesario o con lo que veas que necesitas, sino acumular, acumular cada vez más. Es una actitud que está dentro del corazón. Aparte de las necesidades que vemos, y se puede reflejar así, no las satisfacemos, sino que decimos, no, quiero más y más para mí. Puede ser muy claro en determinadas personas esta actitud. No sé si recordáis el tío Gilito en los cuentos del Pato Donald de Walt Disney. Recordáis, siempre lleno de dinero, iba por ahí y era tacaño, era huraño, quería cada vez más para sí. Esta actitud lo representa muy bien, es muy clara. También la imagen que tenéis en la pantalla, el señor Barnes en Los Simpson, también como tiene una gran empresa, está lleno de dinero y aún así a los empleados no les recorta. Hay un capítulo en el que les recorta seguros de salud, no les deja ir al dentista, todo para él. En determinadas personas es muy claro esta actitud, pero también a cualquiera de nosotros, en pequeños gestos y de una forma muy sutil, también se puede reflejar. A veces asociamos esto a personas con dinero, a personas ricas. Parece que la avaricia es cosa de ellos, pero Jesús no le estaba hablando a personas ricas. En este momento Jesús le estaba hablando a personas que tenían poco. Hay ricos que son muy generosos, que utilizan bien lo que tienen para ayudar. Y hay pobres que lo poco que tienen no lo sueltan y quieren tener más. Es una actitud del corazón y es una actitud que nos afecta a todos y nos puede llegar a afectar a todos. ¿Qué argumento da Jesús para decir, de verdad, no acumuléis aquí esto? Porque todas esas cosas son transitorias. Hoy las podemos llegar a tener, pero mañana no. Nunca van a poder darnos la estabilidad ni la felicidad que necesitamos. No sé si visteis ahora que en las noticias está apareciendo lo que hizo Trump con respecto a los aranceles. Hay pequeños inversores, gente que dejó su dinero en la bolsa, que de un día para otro ha perdido absolutamente todo. Porque la bolsa, en esa decisión, los mercados, todos en pérdidas, y esos pequeños inversores un día tenían y al día siguiente dejaron de tener. En la historia de Job, Job era rico, lo vemos en la Biblia, y de un día para otro de repente se empezaron a torcer las cosas y perdió todo. No podemos poner nuestra estabilidad en esto. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La alternativa. Si no somos avariciosos, este es el llamado, dice, acumulad tesoros en el cielo. Esta es la alternativa, esto es lo que espera que hagamos. ¿Qué significa acumular tesoros en el cielo? Significa hacer un plan de pensiones celestial, que hoy demos mucho, que hoy echemos mucho aquí en la ofrenda y después cuando vayamos al cielo en la eternidad, entonces Él nos va a decir, mira, esto es todo lo que acumulaste y ahora aquí vas a tener una casa más grande o una casa, una mansión. Bueno, no se trata de esto. Sabemos que el privilegio de pasar una eternidad con Dios no depende de nosotros, no depende de las cosas que hagamos, no acumulamos méritos ni tesoros, es por gracia. Ha sido Jesús el que ha quitado el obstáculo que nos separaba de Él, el pecado, y por fe, Él, creyendo en Él, es como podemos vivir una eternidad con Él. Nuestros tesoros no van a depender de nuestro esfuerzo. Ahora, ¿a qué se refiere entonces Jesús cuando dice, haced tesoros? Pues cuando dice que hagamos tesoros en el cielo, a lo que se refiere es que todo aquello que hagamos, y con respecto al dinero, cómo lo gestionemos, que tenga valor para Dios, que lo enfoquemos en cosas que tengan valor para el reino de Dios, no en cosas que tengan solo valor para nosotros. El domingo pasado Pedro nos hablaba en Isaías 58, decía esto, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Esta es una buena forma de poder hacer tesoros en el cielo, de vivir con los valores que quiere Dios. Vivir con los valores que quiere Dios en nuestra vida, enfocarnos en el Señor.
La semana pasada hice la declaración de la renta y me di cuenta de un error que había cometido. Seguramente los adolescentes de la renta y de esto aún no sabéis nada y mejor. Cuando seáis un poco más mayores, trabajéis, tendréis que hacer la declaración de la renta y justo al hacerla este año me di cuenta de que el año pasado me había equivocado y pagué mucho más dinero del que tenía que haber pagado. Lo había declarado y me salió a pagar y lo hice. Y cuando pasan cosas como esta, donde te das cuenta que has perdido eso, te entra una especie de rabia, una indignación por dentro, como una pena, porque además fue un error mío. Pero automáticamente, cuando me vino esta sensación de rabia, me vino otro sentimiento positivo y otro razonamiento, que fue, bueno, es dinero, has perdido esto, pero hay cosas en tu vida que nadie te puede quitar. El amor de un Dios que te ama de forma incondicional, eso no te lo puede quitar nadie. La esperanza que tienes, sea como sea, de su fidelidad, eso nadie te lo puede quitar. Y es importante que pongamos nuestra habilidad en cosas así. La estabilidad de decir, el dinero nos lo pueden quitar, pero hay aspectos en nuestra vida que no nos pueden quitar relacionados con el Señor. Acaba el versículo 21 diciendo Jesús una declaración. Dice así, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y es que cuando nos comportamos de forma avariciosa, cuando hay avaricia en nuestra vida, de alguna forma lo que estamos reflejando no es que eso es algo superficial, de que es algo que no importa. Lo que estamos reflejando es que eso es un anhelo profundo para nosotros. El corazón en la Biblia aparece siempre como ese lugar donde están centrados nuestros mayores deseos, de una forma profunda, nuestros mayores pensamientos, aquello que dirige de alguna forma nuestra vida. Y aquí Jesús está alertando con esto, dice, cuidado con el papel que tiene el dinero en tu vida, porque puede que esté reflejando que ahí es donde está tu corazón, y Dios quiere nuestro corazón. Voy a intentar contaros una anécdota para reflejar un poco esta situación que a mí me ocurre también. Yo ya desde hace mucho tiempo, uno de mis grandes sueños es vivir en una casa al lado del mar. De verdad, es un gran sueño, y yo a veces me visualizo y digo, imagínate estar en una casa donde puedas ver la playa, las Islas Cíes, donde te llegue la brisa marina, estés en el césped, que llega la noche, te vas a la cama y de repente escuchas las olas del mar. Y a veces yo me pregunto y me digo a mí mismo, si yo tuviera esto, yo sería feliz. Y os lo digo de verdad, es un sentimiento profundo, arraigado. Yo pienso, si tuviera esto, yo sería feliz. Y le tengo que pedir perdón a Dios porque la verdadera felicidad no estoy llamado a ponerla ahí. Eso es un ídolo, es algo que está ahí metido, que estoy llamado a cambiar. Mi verdadera felicidad estoy llamado a que esté puesta en una relación con Dios, porque Dios me da una esperanza que ni una casa ni nada de lo que veamos aquí me puede llegar a dar. Así que la avaricia, el estar enfocados en otras cosas, es algo que quita a Dios de ese lugar que debe tener. Nunca esto nos puede dar estabilidad en nuestra vida. Vamos a ver los dos versículos siguientes. Versículos 22 y 23 de alguna forma van a reafirmar este mismo principio. Mateo, capítulo 6, versículo 22. Dice así, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Jesús nos va a hablar de la importancia de las miradas. La importancia de las miradas. El ojo es un órgano que tiene dos papeles importantes en el cuerpo y por eso seguramente Jesús utiliza esta metáfora. En primer lugar, capta información y es algo que Dios utiliza para sembrar cosas en nuestro corazón. Dios siembra continuamente cosas en nuestro corazón y muchas veces lo hace a través de lo que vemos. El ojo está captando información. Pero no solo Dios siembra en nuestro corazón, también lo hace Satanás. De forma que es importante que lo que captemos de una forma sana, con un ojo sano, porque si no, nuestro corazón o se puede llenar de luz, de cosas buenas,
o se puede llenar de verdadera oscuridad y aspectos malos. Antes os comentaba esta realidad en mí, de que a veces pongo mi esperanza en una casa. Yo no sé si todos sabéis dónde trabajo, pero trabajo pegado al mar, en una zona de Vigo muy lujosa. Y justo donde está mi trabajo, que es un centro oceanográfico, hay un montón de mansiones. Y mi ojo capta. Y cuando salgo fuera y veo todo eso, Satanás me dice: Miguel, si vivieras aquí, mira lo que estás viendo. El ojo capta y tenemos que tener cuidado de cómo esté enfocado nuestro ojo. Por otro lado, el ojo hace otra función muy importante en nuestro cuerpo. No solo capta, sino que expresa. El ojo expresa y nos encontramos muchas veces con miradas cariñosas, miradas de misericordia, miradas de cercanía, o nos podemos encontrar con miradas duras, miradas que son distantes, miradas de menosprecio, que no atienden a la necesidad. ¿Qué hacemos cuando miramos de una forma o de otra? Lo que hacemos es expresar, reflejar lo que hay dentro de nosotros. Según la forma en la que miramos, miraremos con compasión, miraremos con misericordia a los demás o podremos mirar de una forma dura. Aquí la palabra que utiliza para decir que el ojo está sano, esta palabra sano, es la misma que se utiliza en Romanos para decir que el que da, el que reparte en la iglesia, que lo haga con generosidad, que lo haga con sanidad, generosidad. Por eso nuestro ojo debe ser un ojo enfocado en la generosidad. Este es el llamado, vivir de esta forma. Así podremos vencer la avaricia, un gran obstáculo en nuestra vida como creyentes. Segunda parte. Hay otro obstáculo grande en nosotros para que Dios pueda ocupar ese lugar en nuestra vida, y es la preocupación excesiva por el futuro. Vamos a leer Mateo 6, ahora del 25 al 34. Del 25 al 34. Dice así: por eso os digo, dice Jesús, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy y mañana está echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Hoy está de moda hablar de ansiedad. La ansiedad es muy incómoda. Si alguno de vosotros la vivís o la vivisteis, sucede como por dentro del cuerpo y es porque el cerebro de alguna forma percibe un peligro, percibe una amenaza y como que te pone alerta, ¿no? Y aquí empieza Jesús diciendo, frente a la preocupación excesiva, frente a la ansiedad, dice: no os preocupéis, no os preocupéis. Parece fácil, ¿verdad? A veces nos preocupamos. ¿Es la ansiedad pecado delante de Dios? ¿Creéis que es pecado la ansiedad, la preocupación excesiva? Pues en algunos casos sí y en otros no. Vamos a ver en primer lugar cuándo no lo es. No es lo mismo estar ansioso que ser ansioso. Hay personas que son ansiosas, es un rasgo del carácter. Vemos personas que constantemente están preocupadas por lo que va a pasar, ya se anticipan, ya empiezan a tomar medidas, cuesta verlas relajadas. Parece que están constantemente ansiosas por las cosas que llegan y cuando solucionan una, de repente ya llegan otras. Son personas que sufren mucho, hay sufrimiento en la vida de estas personas. Ahora, es un rasgo del carácter que dicen los psiquiatras que tiene una componente genética muy importante. Hay una parte que se hereda
Y hay una parte también que se aprende. Normalmente cuando vemos personas que son ansiosas por carácter, sus progenitores o el padre o la madre lo son en algún sentido. Entonces, desde pequeños aprenden a ver cómo los padres reaccionan ante las diferentes circunstancias y eso es algo que se aprende. Entonces, imaginaos una parte ya genética y otra parte que aún encima aprendes. Esto se puede aprender a gestionar, se puede aprender a vivir, pero realmente esto no es un pecado, es una forma de ser, es algo que traemos de serie, vamos a decir. También hay un tipo de ansiedad que actúa en un sentido positivo en nuestra vida y tampoco es pecado. Vosotros imaginaos una familia donde recibe la mujer o el hombre la carta de que lo van a despedir dentro de 2 meses y empieza a pensar y dice, pero si yo tengo una hipoteca, tengo 3 hijos, tengo que mantenernos y empieza a haber una cierta incertidumbre, ¿no? Pues esto tampoco es pecado, esto es natural. De hecho, es algo positivo porque ayuda a que la persona se active y diga, bueno, tengo que empezar a poner soluciones y tengo que volver a empezar a buscar trabajo, tengo que ver cómo me las apaño para tramitar todo con el paro si es que en el momento llega, tengo que ver la solución. Entonces, aquí vemos cómo la ansiedad actúa de una forma positiva. ¿Cuándo es pecado la ansiedad entonces? ¿Cuándo es pecado esta preocupación? Cuando es excesiva, cuando es racional y nos lleva a desconfiar de Dios. Cuando esa ansiedad nos la produce nuestro cuerpo, pero decidimos no confiar en Dios. Versículo 30, al final dice Jesús, hombres de poca fe. Cuando nuestra fe se pone en juego, cuando vemos que no confiamos en Dios. Hay especialmente 2 atributos de Dios que a través de la preocupación podemos de alguna forma negar. La primera es su fidelidad. Dios es fiel y cuando no confiamos en que Dios va a proveer para nosotros, de alguna forma lo que estamos haciendo es un Dios pequeño, no es capaz de llegar a las necesidades que tenemos, no es un Dios que vaya a responder. Y otro es la providencia, un Dios que ha decidido proveer y dice que va a proveer. Así que estos 2 atributos los ponemos en juego y los negamos y hacemos que Dios sea un Dios pequeño. ¿Cómo reflejamos esta falta de fe en nuestra vida? Pues a veces trabajando demasiado, a veces poniendo nuestro foco en trabajar tanto para acumular por si un día no tenemos. No sé si alguna vez habéis visto esta actitud, pero es de la que habla aquí Jesús. En el versículo 25 dice, no es la vida más que el alimento y más que el vestido. Estáis centrados totalmente en esto. La vida es mucho más. Enfocaos, al igual que hablábamos en la primera parte, en mucho más que esto de estar recaudando constantemente para esto. ¿Recordáis en el Antiguo Testamento que Dios al pueblo de Israel le estableció una ley? En primer lugar, de 7 días a la semana, 6 vas a trabajar, pero hay 1 que vas a descansar. Y con respecto a los años pasaba lo mismo, el año sabático, 7 años, 6 vas a cultivar, pero 1 vas a descansar. Esto era un ejercicio de fe para el pueblo, porque era un año que no podían cultivar. Y si no cultivas, no comes. Había un ejercicio aquí de decisión en las personas de decir, dejo que sea, le hago caso al Señor, no cultivo y después me la juego, o realmente prefiero trabajar los 7 años. Pues aquí la fe también estaba en juego. Jesús va a contar otra metáfora, y esta es la última. Esta metáfora para ayudarnos a entender que Dios provee en nuestra vida. Y va a utilizar 2 elementos importantes. En primer lugar, va a hablar, y lo hace de una forma muy sabia, de las necesidades más importantes en nuestra vida. El ser humano está lleno de necesidades. Estamos constantemente con necesidades. Hay necesidades que son más importantes que otras. Si yo tengo la necesidad de tener muchos amigos y no los tengo, no me voy a morir. Lo pasaré mal, pero no me muero. Pero hay necesidades que son fisiológicas, que están en la base de nuestras necesidades más importantes. La comida, si no comemos, morimos. La bebida, si pasan más de 1 día, 2 o 3 días sin beber, nos morimos. El abrigo, si no tenemos abrigo, un sitio donde cobijarnos en determinados climas, nos morimos también. Y Jesús está utilizando de forma muy intencional estas necesidades tan importantes para ayudarnos a entender que Él va a proveer para nosotros. Y en segundo lugar, otro elemento es que dice, centraos en la naturaleza, porque así como nosotros somos una creación de Dios, la naturaleza también. Y nosotros
tenemos un lugar especial en el corazón de Dios. Dios creó la naturaleza para ser nuestro sustento, para que nosotros la gestionemos, pero nosotros somos más valiosos en ese sentido que la naturaleza, y Dios dice, si yo hago esto con la naturaleza, fijaos si vosotros, que tenéis mucho más valor, no lo haré con vosotros. Entonces, teniendo en cuenta de esto, pone dos ejemplos, las aves del cielo y las flores, los lirios, y les dice, mirad las aves, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y ahí están. O mirad los lirios, lo bonitos que son, fijaos en la naturaleza. Si Dios los viste así, ¿cómo no lo va a hacer con vosotros? ¿Cuál es la solución entonces? Mejor nos relajamos, no trabajamos, dejamos que Dios sea el que provea para nuestra vida, estamos tranquilos en nuestra casa. Bueno, leía un autor hace poco que decía que el llamado es a ocuparnos, no a preocuparnos. No significa que nos quedemos en casa esperando que venga el trabajo. Tenemos que ocuparnos, estamos llamados a ocuparnos. Las aves del cielo se ocupan, hacen sus nidos, van a por las lombrices para sus crías, lo vemos en los documentales, cómo las alimentan. Están en constante movimiento. El llamado para nosotros es de ocuparnos. Sí que estamos llamados a ocuparnos. La cuestión aquí, y la clave es, que todo depende más de Dios que de nosotros. O sea, no depende tanto de nosotros como pensamos. Dios hace la gran parte de lo que nosotros podemos ver en nuestra vida. Nosotros hacemos una parte, nos ocupamos, pero la gran parte la hace Dios. En la naturaleza pasa esto, las aves trabajan, pero es Dios quien regula la lluvia, el clima, quien hace posible que se mantenga la naturaleza en armonía. Y en nuestra vida pasa lo mismo, nosotros hacemos una parte, pero hay otra parte grande que Dios provee y que está haciéndolo ahí. No depende tanto de nosotros como podamos pensar. El versículo 27 refleja esto, dice, ¿quién de vosotros puede añadir una hora a su vida? ¿Realmente tienes el control sobre lo que haces? No lo tienes, lo tiene Dios. Dios sí que lo puede hacer, pero tú no. Ahora sí que estamos llamados a ocuparnos. Aplicación práctica, al igual que en la avaricia que veíamos en la primera parte, y ya con esto acabamos. Versículos 33 y 34, ¿cómo podemos cambiar ese foco de estar tan preocupados excesivamente por nuestra vida? Dice el versículo 33 que la alternativa es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Deja de ver tu ombligo, deja de estar preocupado constantemente por ti. Fíjate en qué puedes hacer para el Señor, vive enfocado en el Señor, y de esta forma Él va a proveer para tu vida. Confía en su fidelidad. El versículo 34, y con este acabamos, dice más o menos lo mismo. ¿Sabéis por qué es conocido Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid? Dice una frase constantemente. Cuando le preguntan, bueno, ¿y el final de la Liga queréis quedar primeros? ¿Cómo lo ves? ¿Sabéis qué frase dice él? Partido a partido, día a día. No fue el primero que la dijo, ¿eh? El primero que la dijo fue Jesús. Lo vemos aquí. Dice, no os preocupéis por el mañana, baste a cada día su propio mal. ¿Dónde vamos a estar mañana? No lo sabemos, pero sí Dios prometió fidelidad. Dios va a ser fiel con nosotros. Así que si hay un llamado para nosotros es a no vivir excesivamente preocupados, es a vivir el día a día, dejar que Él provea. Sí estar ocupados, no preocupados. Bueno, concluimos. Decíamos al principio que tanto la avaricia como esta preocupación excesiva son grandes obstáculos. Si fuéramos ateos, si creyéramos que el mundo es un azar, sería lógico vivir así. Yo acumularía mucho para decir, esto está en manos de quién, de nadie. Así que lo que mejor que puedo hacer, ya que está todo en el azar, es acumular para mí. Pero realmente, si encontramos en la Biblia mensajes continuamente de que Dios es fiel y confiamos en esto, realmente esto es algo que estamos llamados a confiar y a situar al Señor ahí, en el centro de nuestra vida, en el día a día, en cómo gestionamos nuestro dinero, siendo sabios. A veces lo vemos claramente, pero a veces son cosas sutiles, son pequeñas decisiones que tomamos, que nos ayudan a ver si somos avariciosos, si está el dinero y nuestra riqueza y nuestras posesiones ocupando un lugar importante o si estamos demasiado preocupados por nuestra vida. Así que os dejo algunas preguntas para reflexionar hoy. En primer lugar, ¿refleja mi ofrenda a Dios cierta avaricia? Vamos a pensarlo cada uno. ¿Refleja mi ofrenda a Dios cierta avaricia en mi vida? Tener dinero en el banco o posesiones, casas,
es lo que realmente me da estabilidad. Duermo bien por las noches porque sé que tengo ese dinero ahí. Pongo en ello mi felicidad. Estoy buscando constantemente tener ahí la cuenta del banco llena, la veo una y otra vez. ¿En qué medida estamos siendo parte de la Iglesia de la justicia social? Me explico. ¿Cuál es nuestra actitud y ayuda hacia las personas necesitadas, vulnerables que nos encontramos? ¿Detectamos esas necesidades? ¿Nos conocen por esto, por atender las necesidades? Últimas preguntas. ¿Te han retado las palabras de Jesús esta mañana? ¿Te han mostrado que hay algún pecado en ti, en la forma en la que gestionas tu dinero? ¿Te consuela saber que hay un Dios que es fiel, un Dios que ha prometido ver por ti, que va a proveerte, su providencia está en tu vida? Te ama muchísimo, quiere verte bien, así que te consuela saber esto en tu vida. Pues la gestión del dinero de un verdadero discípulo debe ser así, sin avaricia, con fe. No dejemos que sea un obstáculo para servir al Señor y, de verdad, para tener una relación auténtica con Él. Así que vamos a orar. Gracias porque tenemos la garantía, Señor, de que tú cuidas nuestra vida. Gracias por lo que nos permites tener, gracias por tener una relación contigo de dependencia, gracias por amarnos tanto, por querer esto con nosotros. Eres un Dios que nos trata mucho mejor de lo que merecemos, pero ayúdanos a valorarlo, ayúdanos a tenerlo en cuenta y a ser sabios también en la gestión de nuestras posesiones, de nuestra riqueza, a ser hospitalarios, a entregártelo a ti. Deseamos que tú cambies nuestro corazón, te pedimos como Iglesia que nos ayudes en la parte que nos toca a cada uno a situar a todo aquello que tú nos das, ya sea dinero, ya sean posesiones, en el lugar que le corresponde, y también apartar otras situaciones, otros aspectos en nuestra vida que nos desvíen de tener una relación de verdadera y auténtica felicidad en tu presencia. Ayúdanos esta semana a servirte más y mejor, recordando también esta semana especial de Semana Santa, donde recordamos también que tú has dado tu vida, pero también que has resucitado y que tú estás vivo y que estás presente en nuestra vida hoy y que tienes una esperanza para nosotros. Te lo damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.